Santiago 1, del 12 al 18 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, aquí nos anuncia también que por esto debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores, sino hacedores, y que tengamos esa sabiduría que viene de Elohim y ese discernimiento para saber cómo hacer las cosas, para saber cómo discernir y no dejarnos engañar ni tomar del enemigo. Pero me voy a concentrar en este verso, que yo lo tenía puesto en un marcador de la Biblia. Y leyendo uno de unos capítulos, encuentro que aquí en este marcador está este verso, Santiago 1, 14. Yo tengo puesto: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce, Santiago 1, 14. Y efectivamente es así. Cuando nosotros nos dejamos llevar por un mal deseo, un mal pensamiento, ese pensamiento como que nos hace dudar, como que a veces puede ser por duda, puede ser por que el enemigo siembre una duda, puede ser que provoque un desvío de la mirada, una atracción. No dejarnos llevar por las cosas de la carne, no dejarnos llevar por los pensamientos que el enemigo pone en nosotros, porque ¿qué ocurre? Que cuando uno se deja llevar por lo que el enemigo le pone, que es una tentación, un engaño, una mentira, una burla para hacernos desviar, entonces, si nos dejamos llevar, el enemigo nos pone eso, nosotros nos dejamos llevar de ese mal deseo, de ese mal pensamiento, de esa duda, al final, pues te quedas ahí seducido, te quedas ahí engañado, te quedas ahí ciego. ¿Y qué ocurre? Pues que eso produce, como dice aquí, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Entonces, no dejarnos llevar de los engaños, de las mentiras del enemigo que usa para tentarnos, para engañarnos, para intentar destruirnos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación y que cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Ahora también está la parte de la prueba. Una cosa es ser tentado, que eso lo hace el enemigo porque Elohim no tiene parte con el mal, y otra cosa es pasar una prueba, que esa prueba sí que la permite Elohim. ¿Qué pasa? Que Elohim te puede poner una prueba, puede permitir que el enemigo, porque tú te hayas dejado ya atraer varias veces o hayas cometido el error de haber dejado que el enemigo siempre esa duda, pues entonces, porque eso nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, tenemos que siempre andar con temor y temblor, cuidando de nuestra salvación, muy importante eso, que lo he aprendido en estos días. Cuando nosotros recibimos ese ataque del enemigo, no dejarnos llevar. El Padre lo que hace es que nos prueba, dice, bueno, pues lo voy a dejar, que pase por ahí, a ver cómo sale esta prueba, a ver cómo sale de esta prueba. ¿Y qué hace? Si se deja llevar por el engaño, si se deja llevar por lo que el enemigo le pone en la mente, voy a ver qué es lo que hace. Entonces pasa esa prueba. ¿Qué pasa? Que Elohim nos ayuda a pasar la prueba, pero el enemigo pues nos tienta. El Padre puede permitir que el enemigo pues trate de dejarnos confundir. A veces nosotros pues no hemos hecho nada que se salga del lugar, pero el enemigo siempre anda como león rugiente viendo a quién va a devorar, cómo va a destruirnos.
Y el Padre hay cosas que permite y hay cosas que no permite. También, pues, como hemos visto aquí, que no nos dejemos llevar, porque si nos dejamos llevar, pues sí que podemos caer en la tentación, y también el Padre puede permitir que esa prueba llegue para nosotros ser purificados y corregir este camino, ¿no? Pero la advertencia aquí, este mensaje es corto y no voy a abundar más, simplemente me voy a quedar en esto, ¿vale? Tengamos en cuenta, tengamos sabiduría, pidámosle a Elohim, entendimiento y discernimiento, que Él nos ayude a todos, lo necesitamos cada día. Y el Padre nos libre de caer ahí y reprenda todo eso en el nombre de Yeshua, Hamashiach, pero tenemos que andarnos con cuidado de no caer en la tentación, de no dejarnos llevar por lo que el enemigo trate de sembrar en nosotros, ya sea tentación, ya sea duda, ya sea temor, porque si caemos ahí, pues entonces, si persistimos en ello, pues dice aquí, porque Elohim no puede ser, dice, Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, es el enemigo quien tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad?, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, pues da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. No nos dejemos llevar, no creamos lo que el enemigo nos ponga y no demos mente, no demos pensamiento, no demos lugar a que eso ocurra, ni nos dejemos llevar por ese pecado. Más bien, como dijo Yeshua, orad que no entréis en tentación, orad que no caigáis en ello. Y oremos siempre, ser libre, limpio de todo eso, no tener ese pecado, no tener ese desvío, ni dar lugar a esas cosas. Y aquí nos dice, ser hacedores de la palabra. Ser hacedores, porque si os mantenéis en hacer la palabra, no solo escuchar, hacer, pues entonces seréis por ello purificados, seréis limpiados. Y al hacer la palabra, no tan solamente oírla, dice aquí el verso 25 del capítulo 1 de Santiago, más el que mira atentamente la perfecta ley, la Torá, la instrucción, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y no solo los mandamientos, sino la palabra entera, la ley, la instrucción, la palabra, en la de la libertad. Es decir, nosotros, ahora que a través de Yeshua somos salvos, somos limpios, y cuidando nuestro camino de no caer en el pecado, de no vivir en el pecado, arrepintiéndonos de todo error que podamos cometer, hacemos los mandamientos. Y la Torá, porque somos salvos, y por amor y por obediencia, hacemos la Torá. Así que esta es la palabra, corta y precisa. Pero os lo voy a leer, no voy a entrar como a más explicación o a profundizar más, pero sí que os lo voy a leer. Os voy a leer el capítulo 1 de Santiago para que todo esto pues se complemente con la misma palabra que lo confirma. Dice, yo, Santiago, esclavo, siervo o mayordomo, como le queráis decir, pero bueno, aquí dice esclavo en la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice siervo. Bien, yo, Santiago, siervo, esclavo, mayordomo, como le queráis llamar, de Elohim y del Adón o Adonai, Yeshua HaMashiach, escribo esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión en el mundo. Reciban mis saludos. En la otra versión dice salud, y tened en cuenta que esto también significa shalom, paz. Bien, paz no solo significa shalom, paz, sino que significa, en una explicación corta, paz, completación, salud, bienestar, bendición. Y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Elohim y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Elohim y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada de Adonai. Su lealtad está dividida entre Elohim y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres, o dice aquí también, humildes, pueden estar orgullosos, porque Elohim los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Elohim los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo.
Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Elohim bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Elohim ha prometido a quienes lo aman. Aquí explico y especifico, como antes he dicho, Elohim no tienta a nadie, no tiene parte con el mal. Él permite que el enemigo pues nos ponga cosas, ¿vale? Para probar nuestra fe, para ver cómo soportamos. Pero Elohim no tiene parte con el mal. Él nos prueba y en eso el enemigo también puede hacer de la suya y el Padre pues permite ciertas cosas hasta tal punto, ¿vale? Entonces, el Padre prueba nuestra fe, pero el Padre no nos tienta. El que tienta es el enemigo y el que se deja tentar es el hombre. Somos nosotros. No tiene parte ahí Elohim. Elohim no tiene parte con el mal. Nuestro Padre Santo, Adonai, Yahweh, no tiene parte con el mal. Él no tiene parte con el mal. Totalmente lo contrario. Él nos defiende. Pero nosotros somos los que tenemos que cuidarnos de no dejarnos llevar. Y es muy difícil porque estamos en la carne, pero tenemos que tener cuidado. Por eso esta advertencia y este tema. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Elohim me está tentando. Elohim nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. El enemigo nos pone más y más y más y nosotros nos dejamos llevar. Eso es culpa nuestra. El Padre nos libre de eso y reprenda todo lo que el enemigo pone en el nombre de Yeshua HaMashiach. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Elohim, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. También hay veces que se dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. También eso, pues él no cambia, él siempre es el mismo. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano, el enojo del hombre, no produce la rectitud ni la justicia que Elohim desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Elohim les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Elohim, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la Torá, en la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Elohim te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, aquí se refiere verdaderamente a creyente. Si de verdad afirmas ser creyente, creer en él, creer no significa yo creo, porque los demonios también creen y tiemblan. Fe es creer, es tener fidelidad, tener lealtad y tener constancia, con esperanza firme en todo tiempo de quien Él es, con la confianza extrema que no se basa ni en la razón ni en la experiencia, sino en la fe, en el creer, en la emuná y en el Abba por encima de todo lo que pase o lo que Él decida. Eso es verdaderamente creer. Entonces, los que realmente afirman creer y tener todo esto, pero no dice, se afirma ser religioso, pero es decir, creyente, religioso, es una religión y eso pertenece a la Babilonia, madre ramera, que al final pues de ahí nacen pues todas las religiones. No, estamos diciendo los que creen de verdad. Si afirmas creer de verdad, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu creencia no vale para nada. Los que creen de verdad, pura y verdaderamente a los ojos de Elohim Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa, no contaminarte. Y hacer lo que se te pone, no solo esto, hacer toda la palabra, ¿vale? Esta es la palabra de hoy, de Santiago 1, y espero que os haga mucho bien.